tardes a todos, queridos amigos y amigas. Es un placer estar aquí otra vez con vosotros, ya lo sabéis. Sabéis que soy Jorge Travers, lo importante no es quién sea yo, sino quién está con nosotros. Hoy tenemos una invitada maravillosa, con la que ya hemos charlado en este mismo foro hace unos mesecitos, cuando todavía había luz solar a estas horas. Pero siempre es un placer tener a nuestra amiga Espido, que además de gran escritora es casi mejor persona. Espido, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos bien. Aquí Lady Macbeth y yo. Ah, bueno, mira qué bien. Pues así, si quiere decir algo, tú no te preocupes. En algún momento o ella u Ofelia intervendrán. Rusia anda por ahí a su bola, pero vamos, sí. Yo no estoy nunca del todo sola. Bueno, eso es fenomenal. Yo quería dar la bienvenida a todos nuestros oyentes / espectadores y decirles también que si tienen preguntas o quieren comentar cualquier cosa, que utilicen el chat. También quería mandar un beso muy fuerte a Montse, una viajera fabulosa también, que está ahí dándolo todo y luchando, que está malita. Así que un beso que va para Barcelona y para Montse, que se lo merece todo, que es una gran mujer también. Y Espido, yo la verdad es que había pensado empezar esta charla de muchas maneras, me alegro mucho de verte, aunque sea en la distancia, pero esto que tenemos detrás ambos nos hace ya directamente hablar de libros. Y yo te quería preguntar primero cómo estás a nivel humano y luego a nivel escritura, a nivel libros, cuáles son tus planes, si es que puedes contar algo. Sí, yo puedo contar lo que quiera, otra cosa es ya que sea interesante o no, porque les interese a nuestros oyentes / espectadores, Seguro a los que sí. Quiero saludar y también unirme a mandarle un beso muy, muy fuerte a Monse. Yo estoy bien, gracias a Dios, Jorge, estoy bien de ánimo, tengo el suficiente trabajo como para estar constantemente entretenida y la suficiente sensación de afecto para superar la distancia y para superar el hecho de que no pueda ver ni a las personas que quisiera ni con la frecuencia que quisiera. Y sigo exactamente en la misma tesitura que hace unos meses, considerando que tengo tantas cosas por las que dar gracias y que soy tan afortunada comparada con tanta otra gente que ahora lo está pasando tan espantosamente mal, que sería por mi parte una indecencia el quejarme o el lamentar otra cosa que no sea el estar aquí ahora y el tener sueños de futuro, esperanzas de presente y buenos recuerdos. Y respecto a la parte literaria, ¿qué quieres que te cuente? Yo te cuento planes, te cuento proyectos, te cuento todo. Bueno, tú y yo tenemos ahí un libro que vas a reeditar pendiente, que tengo ganas de echarle mano, pero me lo vas retrasando. Ya, bueno, no soy yo. Ya. Fíjate, si lo estoy retrasando, nos referimos a Querida Jane, Querida Charlotte o algo similar, ahora te contaré las variedades que ha habido, que la semana que viene, el día 24, saco otro antes. ¿El 24 de este mes? Sí, en la semana que viene, el día 24, aparecerá Diabolus in Música. Es mi cuarta novela, la que apareció inmediatamente después del Premio Planeta. Y pasó bastante inadvertida, posiblemente no, realmente opacada por el propio premio. Es una novela que ha tenido lectores muy, muy fieles y que decidí reeditar en profundidad. La volví a leer, volví a corregirla, eliminé fragmentos enteros que me parecía que ya no tenían sentido. Transcurre entre Bilbao, el Bilbao postindustrial y pre-Guggenheim y Londres, y es una historia de amor entre una mujer, un hombre y un fantasma, ¿no? Y ese Diabolus que nos hace alusión a la cuarta aumentada, a un intervalo musical de una gran disonancia, es uno de mis niños predilectos y es uno también de mis novelas más olvidadas, de manera que espero que goce de una segunda vida y como tal la vamos a tratar. ¿Cómo has dicho que se llama? Repítelo para que la audiencia... Diabolus in Música. Vale. Diabolus in Música. Lo voy a escribir para todos nuestros participantes. Por aquí estoy escuchando que uno de nuestros oyentes, espectadores, se considera la barra, cosa que siempre es muy interesante. Diabolus in Música. Para quienes estén acostumbrados a oír hablar de música antigua, es una de las teorías relacionadas con la solmización y sobre todo es una cuarta aumentada. Es un intervalo entre notas que se consideraba muy disonante, se consideraba que debía ser obra del diablo. Y ahí, con ese juego y con la protagonista, que fue como lo fui yo de jovencita, ¿no? Cantante
en el caso de ella, de una cantante frustrada de ópera, pues tiene todo el sentido. Y después, para diciembre, me han confirmado que aparecerá el audio de la antigua versión de Querida Jane, Querida Charlotte. De manera que en un momento en el que estamos digitalizando y trabajando principalmente también con podcast y demás, leído por mí, aparecerá Querida Jane, Querida Charlotte, un viaje por el mundo de Jane Austen y también de las hermanas Bronte, que corresponde a los viajes que ya son clásicos y que se tendrían que haber realizado durante este mes de octubre. Y ya para febrero, el libro que tú estabas esperando, que es el nuevo sobre Jane Austen. Bueno, no, pero escucha, Espido, me viene muy bien. Por supuesto, me pienso leer Diabolus sin música, pero vamos, en cuanto salga. Y el audio, pues será un placer escucharte porque es un placer charlar contigo y seguro que... No sé si se te hará raro leer tu propia novela, supongo que no. Pero, bueno, es un ensayo en este caso. Pero seguro que es una gozada. O sea, lo van a sacar en audiolibro, ¿no? Por lo que dices. Bueno, pues fenomenal. Los viajes a los que hace referencia siempre por la tarde... cuando empezamos la charla suelo dar las gracias, por supuesto, a Vegetal Brand Experience y al País Viajes, y los viajes a los que hacía referencia Espido obviamente eran con Viajes del País, con el proyecto sí. que nos ha hecho cruzar nuestros caminos en la vida y que es un proyecto precioso y que estamos deseando retomar en cuanto nos dejen salir a viajar otra vez, ¿no? Volviendo un poco a... Mira, además nos estaban preguntando precisamente pues si consideras que Escocia, Espido... es como Irlanda, pero bueno, él pone aquí en plan gracioso en versión cateto. Yo creo que tú lo puedes leer también. Sí, lo estoy leyendo. De hecho, parte de una suposición que no es, o sea, que es cierta, pero que es limitada. O sea, soy una enamorada de Irlanda, pero no solamente de Irlanda. Yo soy filóloga inglesa y de ahí quizás puedan deducir que no solamente Irlanda, sino el Reino Unido en general, y además Irlanda y además Estados Unidos, han sido, junto con Nueva Zelanda, donde no he estado todavía, han sido parte de mis pasiones, tanto literarias como territoriales. Entonces, comparar dos países tan maravillosos como es Irlanda con Escocia, de hacer una comparación en cuál es mejor o cuál es peor, no tiene demasiado sentido, ¿no? Irlanda tiene una tradición literaria y poética excepcional, también la tiene Escocia. Han sido en muchas ocasiones países antagónicos, pero también que han tenido una sensación de sometimiento de un poder central, en ese sentido les une, pero tanto su carácter como incluso su paisaje son totalmente diferentes. Siempre podemos encontrar distintas uniones, ¿no? También muchas veces cuando he acudido a Irlanda me han preguntado que por qué no me dedico más, por ejemplo, a Asturias y a Galicia, como si yo, siendo de origen gallego, precisamente no me dedicara lo suficiente. Pero ese tipo de comparaciones, más allá de las discusiones en Twitter, de tú eres de tal o tú eres de cual, a mí me parece que no tienen demasiado recorrido. Y después, respecto a si es más saludable pasearse Temple Bar acompañado de muchas Guinness, no es excluyente, eso con una ruta literaria. De hecho, precisamente seguir el Bloomsday acaba muchas veces en Temple Bar acompañado de al menos unas cuantas Guinness. Yo intento no hacerme demasiado densa, eso no es algo que siempre se pueda conseguir, la verdad. Me temo que con la capacidad de cada uno para convertir algo en ameno o no, pero lo cierto es que a mí, a título personal y sin ser excluyente, me interesa mucho más ese legado literario. Tuve ya mi tiempo para recorrerme cuando tenía 16, 17 años, mi primera vez en Dublín, Temple Bar. Tuve tiempo de sobra para hacer todo ese tipo de cosas y ahora me interesa mucho más profundizar en otras cuestiones. Muchos de mis viajeros opinan lo mismo y otros se van a Temple Bar. Esto está muy bien. Yo reconozco que, aunque soy un gran cervecero, yo más de una Guinness me cuesta, 1,5, no sé. Pero bueno. Yo es que además no bebo cerveza. Bueno, no bebo alcohol desde hace bastante tiempo, pero sobre todo nunca le acabo de pillar el punto a la cerveza. De manera que eso intento no contarlo demasiado cuando estoy en Irlanda porque genera miradas de profunda desconfianza. Pero bueno, no es precisamente mi mundo. Yo tú sabes que yo paso mucho tiempo en países musulmanes, con lo cual soy un gran aficionado al té, pero la cerveza casi por prescripción psicológica la tomo, la rubia. La Guinness... si es prescripción, claro, si es una prescripción médica, yo lo entiendo todo. Es por salud mental, Espido, o sea, si no lo haría, lo hago con verdadero sacrificio, pero bueno. La verdad es que a mí también tengo que decir que, y además lo digo muchísimas veces, que yo nunca, porque a veces me preguntan, ¿qué te gusta más, esto o lo otro? ¿Qué prefieres? Yo qué sé, ¿qué desierto te gusta más?
Yo es que no soy muy de comparar, la verdad. Creo que cada lugar tiene su encanto y tiene su riqueza y tiene, pues, bueno, su literatura, sus historias. Yo en su Y, momento sí lo hacía porque era ¿sí? una forma, creo yo, de ir enumerando y de encontrar contrastes y también de adquirir una cierta experiencia, sobre todo cuando era muy jovencita, ¿no? Cuando comencé a viajar al extranjero, yo viajaba sola y viajaba principalmente con una compañía de canto. Luego ya empecé a viajar para mejorar un poco mi inglés y recuerdo que sobre todo en esas primeras visitas a ciudades alemanas llevaba un registro muy exhaustivo de cuál me gustaba más, de cuáles eran los puntos, de cuáles eran las notas. Y un poco más adelante, también porque, fíjate qué curioso, ¿no? No sé si te pasa a ti, Jorge. Para mí, el viaje solamente se completaba cuando regresaba y lo contaba. No para alardear, creo, sino No. principalmente para compartir una experiencia que mis amigas, que en aquellos momentos tenían 15, 16 años, no habían tenido. Y claro, no teníamos la cultura audiovisual ni el acceso a la inmediatez de la fotografía que tenemos ahora. Yo me llevaba una cámara de fotos con un carrete de 24 fotografías que tenía que durar todo el viaje. Sí. Durara el viaje una semana, durara el viaje. Y por lo tanto, había postales, por supuesto, pero no teníamos el mismo acceso. Por lo tanto, la narratividad, el hecho de contar qué había sentido y qué había vivido en ese momento, cobraba importancia. Y aprendí a contarlo comparando. Y por supuesto se comparaba, como también hacíamos todos, con nuestro propio pueblo, con nuestra propia ciudad, con nuestro propio país. Y a partir de ahí, yo creo que también cuando fue aumentando la cultura general que todos hemos tenido respecto a lugares, ahora en estos momentos hemos viajado todos muchísimo más que nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Salvo alguna excepción. Ya la cuestión no es comparar, sino describir de otra manera. Es por lo menos mi experiencia. Estoy completamente de acuerdo. Mira, yo he sudado muchísimo por esos mundos buscando carretes, con lo cual, sí, sí, pero Ahora estás buscando baterías, ¿no? no, bueno, la verdad es Con que mucho ahora ya ha impacto. cambiado todo tanto que hace mucho tiempo, de verdad, sinceramente, y además yo hubo unos años en los que me dediqué muchísimo a la fotografía, hice incluso exposiciones, pero hace tiempo que de repente me di cuenta de que prefería, no sé, no me malinterpretéis, pero prefería mirar que estar detrás de una cámara, ¿no? Y dejé de hacer fotos, hago muy pocas, y prefiero disfrutar y, bueno, pero en cualquier caso, he sudado mucho buscando carretes, pero también es verdad que cuando, por ejemplo, yo me fui de mochilero en el año 90, que yo tenía 18 añitos, tengo 48 ahora, Sí. pues claro, era otro mundo. O sea, para llamar a casa tenías que llevar un bolsillo lleno de monedas, no había ni tarjetas de teléfono aún. Y, por supuesto, olvídate de otro medio de comunicación que no fueran las cartas, ¿no? O esas llamadas. Con lo cual, Estamos hablando además de una Europa pre-euro. Es decir, sí, parece una total, tontería, ya lo hemos asimilado, total. pero la sensación de cambiar de país era Sí. muchísimo más intensa, y hablo de países relativamente cercanos, que la que podemos tener ahora. Mm. Y también yo creo que somos prácticamente la misma quinta, yo soy un par de años más joven, pero yo sí que me da la impresión de que en estos últimos 30 años, 25 años, el concepto de viaje, que en algunos sentidos se ha masificado y en otros sencillamente se ha democratizado, ha cambiado significativamente. Para Muchísimo. mí pues, continúa siendo importante el hablar de ello. En este caso ya se convierte muchas veces en extensiones de mi propia persona, ¿no? A través de las redes sociales o a través después de los textos que escribo, de artículos o con el tiempo de libros. Pero también la mirada cambia. Es decir, hace falta, no sé si a ti te ocurre, pero hace falta mantener un cierto esfuerzo por continuarse sorprendiendo. No porque lo que veamos no sea sorprendente, sino porque los años y un cierto conocimiento del mundo nos ha convertido a veces en escépticos y muchas veces también en casi cínicos, ¿no? Esa sensación de que ya casi nada nos sorprende, ya casi nada lo vemos por primera vez. Pues fíjate, Espido, que a mí me pasa una cosa y es que sigo manteniendo la inocencia del niño que fui. Y lo cierto es que siempre lo que más me gusta hacer es mirar. Además, tú lo sabes porque lo hemos comentado, a mí me impactó mucho el librito Encuentro con el otro de Richard Kapuscinski, y esa búsqueda de la otredad, ese salir al encuentro del otro, con todo lo que ello conlleva, teniendo que dejar fuera nuestros prejuicios y también a veces los suyos. O sea, esa suerte de juego que no sé si es diplomático, amistoso o antropológico incluso, que se establece siempre que vas a una cultura desconocida, me fascina y me mantiene
muy alerta y creo que es un privilegio y es una suerte. Y la verdad es que, mira, por ejemplo, nuestros viajeros del país, yo lo que percibo, también ellos tienen más o menos un año o dos más que nosotros. Sí. Pero lo que sí Algunos percibo, incluso 1 o 2 menos. sí, efectivamente. Ya cuando esa curva empieza a hacerse al contrario es malo. No, pero ahora ya en serio, te digo que eso sí lo percibo. O sea, es decir, la gente, sí que hay gente que tiene mucho interés por seguir mirando. Es verdad que se ha democratizado. Yo ahora estoy terminando, bueno, no sé a dónde llegará, pero me ha hecho mucha ilusión. Este año se han cumplido 30 años desde que me fui de mochilero. Ha sido un año, o está siendo un año muy, muy, muy raro para todo el mundo y para mí personalmente también. Y me he puesto a escribir acerca de, bueno, yo tengo muchísimos cuadernos de notas de todos mis viajes y es curioso porque sigo manteniendo, y espero no perderlo nunca, las ganas de mezclarme con los lugareños y de aprender y de escuchar y de, pues no sé, de mejorar como ser humano, ¿no? Pero no en plan que majos somos, sino sencillamente, no sé, yo creo que hay tanto ahí fuera que te puede maravillar. A mí me han tratado también en tantos sitios que lo he dicho más de una vez que necesitaría varias vidas para devolver todo el cariño, el aprecio, las tazas de té, la leche de cabra recién ordeñada ya casi que no me la vuelvan a ofrecer, pero todo lo demás absolutamente increíble. Y sí que creo, y además aprovecho que te tenemos aquí o que te tengo aquí, sí que creo que es muy importante también la conexión del viaje con la literatura. No sé si estarás de acuerdo, pero en el fondo leer también es viajar, ¿no? De alguna manera, cuando te metes en una narración o incluso en un ensayo. Yo, por ejemplo, ahora que estoy releyendo este librito, que es Las tribus de Israel, que es de Ana Carvajosa, ahora lo escribo ahí en el chat también por si a alguien interesa, pues yo soy por ejemplo, Jerusalén es una ciudad. ¿Tú conoces Jerusalén? Sí, un poco. Pues es una ciudad que tiene una energía que a mí me subyuga. O sea, yo cada vez que voy digo, ¿pero qué es? Porque no lo quiero vincular necesariamente a la religiosidad, pero tiene una energía brutal, ¿no? Y cuando lees libros que están relacionados con lugares, querida Jane, por ejemplo, va a ser un... Bueno, ¿cómo se va a llamar la reedición de febrero? ¿Igual o...? Estamos en ello. Ah, vale. Posible que lo cambiemos un poco para no confundirlo con la primera edición, con el primer libro que habla de ello. Pero leértelo, por ejemplo, tu libro, a mí me gustaría leérmelo allí, ¿no? Recorriendo pues lo que fueron los pasos de esta gran escritora. Es decir, que no sé, igual no estás de acuerdo. Y para ti la literatura... Sí, estoy de acuerdo. Creo que todo tiene que ver con educar la mirada. Y precisamente ese cinismo al que yo hacía antes alusión y esa especie de escepticismo frente al otro tiene mucho que ver con haber absorbido muchos datos, de haber procesado de manera intelectual o de manera pasiva gran parte de lo que nos han enseñado. En el momento en el que nos encontramos en un sitio nuevo, rodeado de gente nueva, a veces hay olores nuevos, otras veces no. Pero hay ciudades y hay continentes que huelen de una manera muy, muy particular y que no volverás a experimentar esa misma sensación cuando vuelvas a casa ni cuando vuelvas a Europa, tan siquiera. Cuando todo eso se vuelve otra vez a poner en marcha, el escepticismo, si somos medianamente inteligentes, deja paso a la curiosidad. Y en esa curiosidad es donde a veces está esa mirada del niño y otras veces no está exactamente la del niño, sino la del adulto que descubre que todo aquello que conocía no vale, o que no vale en ese lugar, o que no vale del todo, ¿no? Hay un hecho añadido en quienes escribimos que tiene que ver con buscar la palabra justa. Aquello que estamos viviendo, aquello que estamos escribiendo, en cierta medida lo describimos mentalmente y cada una de las frases que escogemos, en el caso de los libros de viajes o las novelas que transcurren en otros lugares, deben evocar todo eso que se sintió. Y para mí, cuando me doy cuenta de que quiero escribir sobre eso que estoy viviendo en este momento, cuando vuelva a casa en algún momento escribiré sobre ello, me obliga a estar doblemente atenta. Entonces muchas veces me acabo olvidando de quién era yo en casa o de quién era yo en otras circunstancias. Y por eso cuando regreso, la sensación a veces de contraste con el yo anterior que dejé en casita
y la nueva yo que llega es enorme, ¿no? Quiero cambiar la casa, nada me llega, nada me basta. Paso un par de días en que mi mente está más en el lugar que he dejado que en el próximo, y eso es muy importante evocarlo para mí en el momento en el que comienzo otra vez a escribir. La energía de los lugares es importante. En mi caso, yo además estoy muy propensa a dejarme sugestionar por cualquier cosa que me cuenten, enseguida me meto, me lo creo. Bueno, no me lo creo del todo, pero quiero creérmelo, ¿no? Entonces, si me comentan, me da igual que sea lo más increíble o lo más racional, lo más empírico. Me dejo llevar, me dejo arrastrar por completo. No soy la misma cuando estoy viajando que cuando me encuentro en un entorno que controlo y en el que conozco. Y a veces luego me sorprende, si he llevado un diario durante el viaje, o a veces las propias fotos, que son el diario de aquello que hemos hecho, digo, pero ¿cómo puede ser que esa fuera yo, ¿no? Incluso las expresiones faciales, la persona que reconoces debajo de unos ropajes determinados. Es peculiar, es algo inexplicable salvo que lo estés experimentando. A mí me pasa un poco cuando miro fotos de hace algunos años. No me refiero de muchos años, sino a lo mejor de un viaje que hice hace 3 años. Y sí es verdad que me miro y digo, ¿quién era yo entonces? ¿No? O sea, que ya no soy aquel. Es muy curioso esto, ¿eh? Sí. Sí, para mí además los viajes marcan unas etapas muy determinadas de mi vida. Es posible que no recuerde el año exacto de ese viaje, pero sí que emocionalmente he fijado un antes y un después y recuerdo, me basta, como te digo, leer algunas de las anotaciones de diario o las fotografías que tengo de la época para emocionalmente volver exactamente a ese punto y evocar quién era yo en ese punto. Tenemos una pregunta que nos plantean, que si la literatura se podría convertir en la alternativa para quienes no lo puedan hacer con tanta intensidad como hemos hecho hasta hace poco, ¿no? Porque Josep Luis Navarra nos decía que no sabía en qué momento se podría volver a viajar. Bueno, es que para mí, por ejemplo, la intensidad de la lectura de los libros de viajes, no digamos ya de la redacción, y del viaje en sí mismo se encuentran bastante cercanas. Y aquí no quiero ir de nada, ¿no? No quiero fingir que es que cuando abro un libro me sumerjo, pero la experiencia emocional y psicológica está muy cercana a ello. Y de hecho, en alguna ocasión lo he comentado, con los viajeros que vienen conmigo, cuando viajo yo muchas veces tengo la sensación de redescubrir aquello que había encontrado ya en un libro, de contrastar, por lo tanto, en la experiencia previa de una novela determinada o de un ensayo, contrastarlo con lo que estoy viviendo en ese mismo momento. Si como autora logro transmitir algo parecido, estaría más que satisfecha. Porque escribir no solamente tiene que ver con escoger palabras, como he dicho antes, escoger la palabra justa, tiene mucho que ver con evocar atmósferas y tiene también mucho que ver con un desarrollo de personajes, un desarrollo psicológico del propio narrador, sea yo o un alter ego quien lo esté contando, ¿no? Que lleve al lector exactamente al punto en el que queríamos estar. Repito, cuando eso se logra es particularmente satisfactorio. No siempre se logra con la no ficción, a veces es una novela. En ocasiones, yo, por ejemplo, tengo muy presente una obra de no ficción, pero muy ficcionalizada, que es Memorias de África, ¿no? Yo he hecho ese viaje, el que sigue las huellas de Karen Blixen, de Isaac Dinesen, por Kenia, y es muy curioso con qué intensidad deseamos ver aquello que ya leímos. Captar parte del espíritu que esa mujer, ya cuando estaba en una Dinamarca helada y con su finca ya perdida, contó. Y si a eso se le une, por ejemplo, una película tan icónica como la de las propias Memorias de África, pues ya apágate y vámonos, ¿no? Porque entonces ahí es donde la experiencia de intentar fusionarse con la ficción es casi completa. Era Robert Redford, ¿verdad? Sí, Robert Redford y Meryl Streep. No, sí, lo estaba diciendo irónicamente, porque claro, también influye eso, querida. Yo qué sé, yo después del confinamiento me he quedado medio lela. La mitad de los nombres no los recuerdo. Oye, pero es verdad que es una película icónica con una música también bestial. Y es verdad lo que dices de los libros, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, estaba releyendo este también, que son los 7 pilares de la sabiduría de Lawrence de Arabia. Bueno, no es que sea, es un poquito...
tiene algunos trozos un poco densos, pero verdaderamente yo he tenido el privilegio de viajar por ese desierto y cuando yo me leí este libro antes de ir allí, y sí me ocurrió eso mismo que estás contando tú de Kenia y de Karen Blixen, ¿no? Es decir, yo iba un poco diciendo, ya estoy en donde lo he leído antes, ¿no? En todos estos escenarios que están en mi mente o en mi alma por haber leído un libro que me resultó, bueno, en fin, bestial, ¿no? Porque la verdad es que la crónica de este señor de Lawrence de Arabia es tremenda. Pero creo que en muchas ocasiones mucha gente ha viajado a países después de haberlos leído. Y eso... Luego hay otra cosa que no estamos contemplando. Estamos aquí hablando de países que han evolucionado como Kenia y en los que quizás no podamos encontrar aquello que se describía, pero es que hay países que literalmente han desaparecido. Es decir, yo estuve hace 15, 16 años en el Sáhara, con el pueblo saharaui, con una asociación de mujeres artistas que íbamos a llevar algo tan sencillo, ¿no? Como unos juguetes a los niños saharauis. Llevábamos varias caravanas de juguetes para que pudieran tener eso tan importante que es una infancia, en medio de unos campamentos en Tinduf, bueno, pues que tenían más o menos asegurada el agua, la comida, según qué otro tipo de cosas, pero no, por ejemplo, los libros y los juguetes. Yo enfermé ahí, además agarré una bronconeumonía que tardé meses en sacarme encima. Y creo que parte de la enfermedad tuvo que ver con el impacto emocional de encontrarme en un terreno para el que no estaba preparada y con el que además encontraba contradicciones entre lo que veía y lo que me contaban, lo que experimentaba y lo que me habían contado, ¿no? Hablo además de este caso porque hace unos días que acabamos de ver cómo se recrudecen las cuestiones y esa guerra para la que estaban preparando hace 16 años resulta que ahora parece que es inminente si nadie lo evita, ¿no? Y ese pueblo se ha quedado estancado en ese tiempo, en ese lugar y yo no sé, da la impresión de que esté borrado muchas veces del espacio y de la memoria. Y unos meses antes de que estallara la guerra en Siria, estuve allí. En este caso no fue un viaje de mochilera, sino que me llamó el Instituto Cervantes. Querían que celebrara allí el día de San Valentín, que es el Día del Amor y la Amistad. Hablábamos de poesía, hablábamos de literatura amorosa. Yo tengo un par de libros sobre ese tema, ¿no? Y solamente estuve en la capital, en Damasco, y ahora lamento mucho, tenía una agenda muy apretada, eran tiempos complicados y tal, lamento mucho no haberme acercado a Palmira, haber recorrido un mínimo de ese país que yo daba por hecho que visitaría en tiempos mejores. Claro, no, cuando unos meses más tarde yo estaba viendo las imágenes de los bombardeos y de los refugiados, una situación que todavía no se ha solventado, ¿no? Desde la comodidad de mi televisión, miraba los pocos recuerdos que había comprado esos días, pensando que en muchos casos era más de lo que esa gente tenía ya, ¿no? Yo tenía más material, algo más material de ese país que muchos de los refugiados que habían salido huyendo. Y ese tipo de cuestiones, por ejemplo, que ya muchas veces abandonamos la literatura para hablar de la trascendencia o para hablar en cierta medida de una empatía ética, incluso de un reparto, de una justicia del mundo que muchos de nosotros consideramos desigual o que opinamos de forma distinta a la de nuestro vecino. A mí me llevan a escribir sobre todo no ficción, me llevan sobre todo a escribir artículos y ensayos. No encuentro el coraje como para escribir ficción cuando me he encontrado con ese tipo de circunstancias, sin ser yo alguien particularmente involucrado con viajes solidarios o con otro tipo de iniciativas. Sí, verdaderamente lo que comentas de Siria, que bueno, yo sí tengo la suerte de haberla recorrido en profundidad, ¿no? Pero creo que es muy triste y son muchos los ejemplos y además cuando ya llevas unos años en la carretera, como yo digo, pues evidentemente has podido, bueno, mira, hay varios de nuestros oyentes / espectadores que están hoy aquí con nosotros que estuvieron conmigo en Etiopía, en la parte en el norte de Etiopía. Y fíjate ahora las noticias que nos llegan, ¿no? Ciudades como Mekele, Aksum, o sea, lugares en los que había turismo a expuertas antes del coronavirus y lo volverá a ver. Pero de repente una guerra civil que te han contado que podría ocurrir porque Tigray es una zona complicada y hay unas luchas étnicas y de poder y de repente, ¡pum!, ¿cuándo volveremos a Etiopía? ¿Cuándo se podrá volver a Yemen? Que es una auténtica pasada de país.
Bangladesh, por ejemplo, ¿no? Que parece que ahora empieza una lenta recuperación, pero que ha sido un lugar muy complicado. Por ejemplo, nuestro querido amigo Álvaro, que además le he visto por aquí, pues el viaje a Mesopotamia, ojalá se pueda hacer y ojalá. Claro. Claro, yo por ejemplo el viaje a Sudán, pues bueno, Sudán es un lugar que ahora mismo está bastante tranquilo y bueno, no nos van a dejar ir este año, pero el año que viene lo volveremos a intentar. Y hablando del año que viene, sí te quería hacer yo 2 preguntas, Espido, más relacionadas con los viajes que con, bueno, con la literatura siempre está todo relacionado para mí, que soy un vicioso de ella, pero ¿a dónde, o sea, cuando nos liberen de esta suerte de pesadilla carcelaria, cuál es el primer sitio al que dices, quiero ir aquí, tengo que ir aquí? Me da igual que esté a la vuelta de la esquina o en Nueva Zelanda. Islandia, me queda pendiente. Y además es el típico viaje que llevo bueno, pues no sé si varias décadas, pero casi varias décadas diciendo, no, tengo que ir, no, voy a ir, no, sí, la siguiente, y no acabo de arrancar. Fíjate que estuve un año entero, bueno, no un año, pero casi un año, un curso escolar en Noruega, y que tampoco me quedaba tan lejos, que he estado en Suecia, que he estado en Finlandia, que he estado en Dinamarca también. Voy a volver ahora a Dinamarca en cuanto pueda porque tengo ahí una cuestión precisamente de investigación literaria que quiero plantear, ¿no? Literaria digital, relacionado con, bueno, pues con temas de realidad aumentada y varias cuestiones más que me están ahora dando vueltas a esta cabeza loca. Pero Islandia no. Y, sí, ¿sabes? Además es que es por una tontería, pero quiero ir en una temporada relativamente racional en la cual haya luz y en la cual no muramos de frío según entremos, porque claro, tú vas de mochilero, pero yo tengo una reputación, o sea, yo he de ir acompañada, como comprenderás, con unos cuantos baúles, con unos cambios de ropa, con un yo qué sé, un qué sé yo, un día Espido, mira, yo el año que viene, por cierto, yo no he estado en Nueva Zelanda, es el único país que me queda por conocer así en plan. Pero, ¡ay, montemos algo! Claro, sí, pero tú vas a ir con tus baúles y yo con mi mochila. Porque puede ser muy divertido el contraste de estoy listo en 3 minutos, tú mirarme diciendo. Oye, perdona, yo estoy lista en 3 minutos. Ah, vale. ¿Qué me tomas? Otra cosa es la planificación previa pero vamos, no, por mí no tiene que esperar nunca nadie, descuida. Bueno, no, eso me consta, pero también sé, si es que, joder, tus viajes son muy chulos, también sé que tienes ahí una suerte de vestuario muy interesante para según qué ocasiones y bueno, he visto fotos también, es muy interesante. Sí, realmente yo pertenezco más al mundo mochilero porque, bueno, aquel viaje iniciático me marcó, aunque luego, bueno, pues sigo haciendo muchas cosas e incluso a veces hasta me pongo chaqueta y todo en ocasiones. Pero sí que es verdad que yo con mi duffel bag esta que llevo naranja, que algunos de mis viajeros me dicen, lávala, marrano. Pero en cada viaje, vamos a ver, 2 cosas. Por dentro está impecable y por fuera es que cada viaje se me llena de. Pero bueno, lo de los baúles, a ver, segura donde vayas. Quiero decir, por ejemplo, Islandia, yo algunas veces he dicho, Espido, tú si has vivido en Noruega un año escolar no te hace falta, pero yo creo que Islandia es el típico sitio al que se podría ir 2 veces. Una en invierno cerrado. Sí, yo soy un poco la misma idea. En junio, cuando hay tanta luz, ¿no? Porque cambia muchísimo. Hay paisajes, Kola en Rusia, que es como la Chepita de Escandinavia, pues no tiene nada que ver verla en enero, que te pelas porque hace una sensación térmica, yo qué sé, que no me la puedo ni imaginar, aunque yo estaba allí en enero, y luego vas en verano, que hay tundra y taiga, y de repente dices, ¿pero esto qué es? Si parece el Yukon. Que, por cierto, también, ¿no? Alaska en verano no tiene nada que ver con Alaska en invierno, ¿no? Sí, pero esos lugares extremos. Además, Islandia tiene algo de paisaje marciano lunar, ¿no? Sí. Es decir, tiene algo también de evocador en cuanto a la gran parte de la literatura escandinava, de hecho, tiene origen islandés. Y gran parte también de las tradiciones que ahora conocemos como nórdicas nacen precisamente con las sagas islandesas. Entonces es algo, bueno, no es ningún secreto también que Borges estaba obsesionado con esas tierras. Y en mi caso siempre he querido hacerlo con un poco de calma, con un poco de... Y no me apetecía ir sola. Fíjate que viajo sola en multitud de ocasiones, pero en este caso quería hacerlo con alguna compañía adecuada. Y como tú sabes, las compañías adecuadas no abundan. No. Doy fe, es harto complicado a veces. Y eso no quita para que tú ames profundamente a la persona, amiga, pariente o quien sea con quien hagas según qué viaje. Pero hay otro que no harías con esa misma persona, ¿no? Sino que hace falta... Los viajes nos moldean,
pero también nosotros venimos moldeados con según qué compañías de viajes. No, Y ahí sí, Islandia, sí. Sí, yo que siempre he sido un viajero más o menos solitario porque me fui muy jovencito, mucho tiempo solo, pero luego es verdad también que a mis queridísimos, vamos, a las personas que más pueda querer no me los llevaría según qué destinos, ni loco. No, porque además ya los conoces y sabes que no encajan o que no les apetece o que hay otra. Y en cambio hay otras personas que son perfectas para precisamente ese destino, ¿no? Incluso habéis fantaseado durante mucho tiempo, ay, sí, fíjate, pero muchas veces las agendas no coinciden, nos vamos haciendo más mayores, las vidas se hacen más complejas, hay otro tipo de compromisos y a mí es lo que me ha ido ocurriendo. Me pasó algún tiempo con el Camino de Santiago. Yo quería haber realizado el Camino de Santiago desde que estaba en la universidad y finalmente en el año 2008, creo. Sí, 2008. Fue cuando me lancé yo sola y había hecho el año anterior una ruta con escritores a través de mar y habíamos llegado a Padrón y de Padrón tirábamos a Santiago. Y dije, el año que viene lo hago yo sola. ¿Y lo hiciste? Y al final lo hice yo sola, sí. De ahí salió el libro Hijos del Fin del Mundo, además, desde Roncesvalles hasta el camino, bueno, hasta Santiago y después a Finisterre, que entonces no iba tanta gente a completar el epígono de Finisterre, ¿no? Y resultó muy interesante. Para mí además era una parte de solapar el viaje de infancia. Mis padres son gallegos, pero yo nací en Euskadi. Ellos estaban trabajando allí desde los años 60 y por lo tanto cada año hacíamos esa peregrinación desde Llodio hasta la casa de mis abuelos. Entonces el viaje prácticamente era el mismo, lo hacíamos por Burgos, lo hacíamos siguiendo la ruta del propio Camino de Santiago y para mí fue el recuperar vegetación, paisajes, calores, sensación de encontrarme en una tierra totalmente diferente y fue muy, muy interesante, muy interesante. Ahora, también es verdad que para mí ese viaje, que en su momento consideré que era imprescindible hacerlo en compañía, ahora solo me lo imagino sola. En soledad, sí, estoy muy de acuerdo, ¿eh? El Camino de Santiago, además, precisamente... Nunca estás sola, además, en el camino. Nunca estás sola, bueno, pero vas con tus pensamientos. Sí, pero no tienes compromiso, a eso me refiero. Exacto, ¿no? Y aparte, bueno, es complicado, estaba diciendo que viajar con amigos es la mejor manera de perderlos. Bueno, no sé si ya hasta tal punto, pero realmente yo, como quiero decir, viajar solo también es un placer a veces, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me encanta viajar con mis grupos, además tengo la suerte de que muchos viajeros se está creando una especie de club de comunidad, viajeros, ¿no? Repiten, a ti te pasa igual, y vienen a unos viajes y a otros ya se conocen entre ellos, entonces, y me encanta viajar con ellos porque me enriquecen muchísimo, ¿no? Es que eso es otra cosa, es decir, cuando viajas que realmente eres una especie de pseudoguía, yo suelo llevar un guía oficial en mis viajes, ¿no? O claro, que eres además en cierta medida la responsable, pero no del todo. Es totalmente diferente. Tú estás compartiendo algo que ya has vivido con un grupo de gente curiosa, divertida, por lo menos en mis grupos, imagino que los tuyos también son gente muy, muy maja y con un sentido del humor tronchante, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que guardo muy buena experiencia de ellos, pero es totalmente diferente. Cuando realizas ese viaje por primera vez o con otro tipo de intención o lo que sea, ahí es donde la elección de la compañía o la decisión de ir en soledad yo creo que pesa. Y ahí, bueno, yo creo que no he perdido nunca ningún amigo por ir de viaje con él, ¿no? Bueno, yo tampoco. Pero porque me he preocupado de buscar con quién, porque si no... Sí, es complicado, pero también cuando encuentras, como tú decías hace unos minutos, cuando encuentras a la persona adecuada para ese viaje, es una auténtica gozada. Es una auténtica gozada y se produce la magia y el viaje resulta mucho más enriquecedor. Mi segunda pregunta viajera era si en este año que llevamos tan raruno, si has viajado, si has redescubierto algún rincón de España o no. Sí. He hecho 2 rutas dentro de lo poco que he intentado ser muy cauta, además siempre y demás, pero he hecho varios movimientos de algunas cuestiones pendientes y de otras que me han surgido. Uno de ellos ha sido la ruta de los faros de la Costa da Morte, que precisamente por estar muy cerca de donde mi familia es y de donde mis padres eran, no lo había realizado en su totalidad. Y en algunos había estado ya, pero en otros no, en otros había estado muy pequeñita. Y la verdad es que fue una maravilla. Y el eje, en ese caso, era la casa familiar, la casa de mis abuelos, que ahora compartimos
los tíos y los primos, además con un gran rigor y bueno, un experimento comunal, familiar muy interesante. Entonces no me quedé en hoteles, sino que volvía cada noche a un lugar pues, que para mí era el lugar de infancia, donde jugaba cuando era pequeñita. Mis primos ya tienen sus niños, les contaba historias de la Santa Compañía y les aterrorizaba por las noches. Y bueno, cumplía pues, con mi misión, que es la de aterrorizar a niños, que es algo que en mi familia se lleva a gala y que se va transmitiendo generación tras generación. Y esa fue muy interesante, fue en el mes de julio, pero Galicia en julio y en la costa es un momento perfecto porque en Camariñas pasé un frío, madre de Dios. Sí, en julio, ¿eh? Bueno. ¡Oh, un frío! Y Jugaba el viento que aquello no era normal. ¿Metiste algún pie en el agua? Porque hay que tener valor también, ¿eh? Para bañarse. Sí, pero eso no me importa, no soy nada friolera. O sea, una cosa es que lo experimente, otra cosa es que no me atreva a ello, ¿no? No, vale, pero yo te tomo la palabra porque una de las cosas locas que yo suelo hacer es nadar en aguas heladas en la Laponia sueca. Hombre, a ver, vamos a hablar esto con calma. Bueno, aquello es una experiencia, está al 50%, o cascas o te haces más fuerte, no es broma. Pero es verdad que allí, por ejemplo, pues bueno, yo veraneaba en la Puebla del Caramiñal toda mi infancia, ¿no? Sí. Entonces, el agua gallega la he probado a base de bien. Y sí, Espido, o sea, se te ponían los tobillos morados. Sí, yo salí, los labios inmediatamente. Claro. Pero hay una especie, a ver, a quien le guste, obviamente, ¿no? Pero, es sano, ¿eh? Es sano. Y sobre todo que es que genera, no sé cómo explicarlo. Hay una sensación de sobreponerte a un miedo atávico, ¿no? Que Sí. es muy interesante. Sí. Y luego estuve haciendo también una ruta que yo tenía pendiente, que era la de los reales sitios, por toda la zona de Madrid y alrededor. Entonces, patrimonio puro y duro. Lo visité sola. O sea, sola, me refiero a que no había absolutamente nadie. El día que fui al Escorial, era el primer día que retomaban las visitas en el Escorial, y no, había visitantes. Entonces, estar ahí, estar en Aranjuez, estar en La Granja, recorrí todos, el Pardo, que no lo conocía. Visité por dentro cada una de las estancias. Los guardas estaban encantados de recibir visitas y eso fue durante el mes de julio y de agosto. Es decir, que generalmente estaría aquello absolutamente a tope. Nuevamente, absoluta soledad, seguridad y medidas de sanidad, de distancia y demás absolutas y la oportunidad además de revisar la historia europea, en concreto la española, pero también con todos los vínculos de reinas que vinieron de fuera, de infantas que marcharon a casar fuera también, de regentes de un lugar, de otro. O sea, fue un empaparme y un sumergirme en la historia desde el siglo XVI en adelante, muy, muy interesante. Y ahora ya en el mes justo antes del confinamiento, de los confinamientos perimetrales, me llamaron de Úbeda y Baeza, de la Diputación de Jaén, para que llevara a cabo una campaña de promoción de estas dos ciudades patrimonio de la humanidad maravillosas. Son preciosas. Sí, yo ya las conocía, había estado de hecho impartiendo en la UNIA cursos y había estado por varias razones durante varias veces allí, y me pidieron que formara parte de una campaña que se llama Teletranspórtate, pues por razones obvias. Y la publiqué ahora en redes sociales las últimas 2 semanas y ha sido también otra manera de recuperar ese lugar, ¿no? Y es verdad que ahora no nos queda posiblemente más remedio en bastante tiempo, pero yo siempre he defendido enormemente el patrimonio nacional que tenemos, tanto el natural como el artístico, el cultural y el intangible. He tenido la suerte de recorrer España ayuntamiento a ayuntamiento e instituto a instituto, por razones diversas, ¿no? Y la verdad es que me parece sorprendente lo poco que lo conocemos. Efectivamente. Y el bajo concepto que tenemos de las maravillas, repito, a todos los sentidos, porque hay para todos. Es decir, en cualquier momento puedes encontrar gastronomía, puedes encontrar tradiciones, juegos, paisajes, puedes encontrar historia, puedes encontrar deporte, paisajes que quitan la respiración, montaña, sierra, mar, lagunas, lo que te dé la gana. Tenemos absolutamente de todo, 3 climas totalmente diferenciados. Y ahí estamos, pues soñando con largarnos a otros lugares que también son maravillosos.
Sí, pero fíjate, Espido, que a mí me ha sorprendido gratamente. Además, sabes que sacamos unos pequeños viajes para el otoño que al final no se han podido hacer. Yo tenía las Ya. medias, tenía precisamente Finisterre y ese trocito del camino de Santiago a pie, desde Camariñas, etcétera. Pero me ha sorprendido gratamente este año que bastante gente me ha dicho que estaban redescubriendo España. Sí. Y súper contentos de estar haciéndolo y de haberlo hecho y de haber reconectado con lo que tenemos más cerca. Mira, yo no sé si a ti te ocurre, pero a mí por suerte, no, gracias a Dios, mi madre de pequeños nos llevaba los domingos, bueno, yo no sé si todos los días, el Museo del Prado era gratis, todos los días nos llevaba a ver 2 o 3 cuadros y nos los explicaba. Bueno, hacíamos cosas de este tipo, con lo cual lo que tengo más cerca lo conozco bien, pero ¿no te ocurre o no crees que ocurre que lo que tenemos más cerca a veces lo tenemos tan al lado que no nos damos el Escorial? Me gustaría saber cuánta gente que vive en Madrid, que somos muchísimos, ha ido al Escorial a verlo, me refiero, y a entender una parte importante de ¿O cuántos han ido después de aquella vez que les llevaron de niños con el cole al Escorial o al Pardo o a la Granja o a Aranjuez a visitarlo con esa sensación de estar asistiendo más a una clase que a una excursión o fijándose en la chica que te gustaba o en el chaval que no te hacía caso, ¿no? Y después volverlo a ver. Mira, yo llevo en Madrid con mis estancias fuera y demás unos 20 años aproximadamente. Y me ha pasado... Madrileña de pro. Bueno, no te creas, ¿eh? Todavía... Y ya sabes que... Bueno, a ver, que tú ya sé que eres de Bilbao, pero me refiero que aquí madrileño, vamos, aquí hay madrileños de muchísimos sitios, ¿no? Yo creo Digamos que estoy muy a gusto, pero madrileña, yo creo que todavía me falta un poco de... ¿Qué es ser madrileño? Es que nadie me lo explica, yo no lo sé. Es vivir aquí, nada más, ¿no? Debe ser una esencia, supongo. No, yo creo que hay una forma de estar en el mundo siendo madrileño totalmente diferente. ¿Ah, o sea, sí? yo viniendo desde fuera, el cambio que... ¿Pero tú me ves a mí madrileño? No, no. Hombre, a ver, es que hemos hablado mucho de literatura, entonces eso ya nos une en una supranacionalidad, ¿sabes? Que va más allá de donde seamos. Es más etérea. Yo no creo que... Pero... Vamos, hombre, obviamente yo llevo 30 años viajando una más bestialidad, no creo que sea el típico madrileño, pero bueno, no sé. Pero que no es malo ser el típico madrileño. No. No hay nada absolutamente, o sea, no intento, sencillamente es como si me dices que soy rubia, o sea, pues no, a la fecha no lo soy, quizás en algún momento llegue a serlo, pero todavía no lo soy. Entonces, sí que hay una definición, por ejemplo, de intereses, de caracteres, de pasado, de común, de concepto de distancias, por ejemplo, que a mí me sorprendió muchísimo en los madrileños cuando llegué de Euskadi aquí, que es donde vivo ahora, ¿no? Y sobre todo hay una cuestión en cuanto a la manera de percibir las relaciones, que es también totalmente diferente. Yo aquí me siento encantada y, como digo, llevo muchos años viviendo y mi carrera profesional se ha desarrollado principalmente aquí. Pero es cierto que no, que yo sigo notando que hay una alteridad totalmente diferente. Y todo esto venía a eso. Cuando yo me vine aquí a vivir a Madrid, dije, oh, fantástico, esta es mi oportunidad para descubrir la ciudad palmo a palmo, porque desde provincias, fíjate, ¿no? Oye, nada, tururú. O sea, he ido descubriendo la ciudad durante años cuando venían amigos para enseñársela. Pero ves cómo eres madrileña. Eso es ser madrileño. Eso es ser madrileño. La das por hecho. Claro. Y el año pasado que dije, ya está bien. Es decir, esto no puede ser. Entonces, con la excusa sobre todo de los museos y las exposiciones, que a mí yo soy una loca de los museos, ¿no? De los pequeñitos, del descubrimiento de no sé cuánto y de tal, me he ido obligando a hacer... Y ahora puedo decir que me oriento sin mapa y sin problemas en el Retiro. Pero tú te puedes creer que después de 20 años en Madrid yo iba caminito por la vereda hasta la Feria del Libro, daba una vuelta, llegaba al estanque, volvía para el otro lado, me perdía siempre, era una cosa tremenda. Eso no es ser muy madrileña, que digamos. Bueno, no sé, yo creo que es curioso, me resulta muy gracioso lo de las distancias, porque yo tengo, por ejemplo, un hermano que son 5 minutos siempre. Sí, siempre, ¿no? Da igual, el que barajas, sí. Pero da igual, o sea, 5 minutos, 10 minutos. En fin, pero bueno, la verdad es que, por ejemplo, mira, yo sí que creo, y además que hay ciudades que tienen su momento, ¿no? Ya no hablo de Madrid, hablo en general, ¿no? Pues yo qué sé, tú hablabas de la Bilbao pre-Guggenheim, ¿no? Que es cuando yo la conocí también, ¿no? Esa ciudad es tremendo como ha cambiado, ¿no? ¿No te parece? Sí, no tiene nada que ver.
Pero es que la Bilbao de entonces a la Bilbao de ahora son momentos distintos. Digo desde mi perspectiva, que cada uno tendrá su visión y no te cuento la gente que ha vivido allí y tenga ahora 60 años, que lo ha vivido todo. Ha vivido el gran cambio de las alamedas peatonalizadas y demás. Nada que ver, nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Pero también los pueblecitos pequeños. Yo he vuelto a la Puebla del Caramiñal muchos años después de haber dejado atrás la infancia. Y también, por eso te digo que hay ciudades o pueblos que tienen sus momentos. También seguro que viajes, ¿no? Yo hago un viaje ahora releyendo este verano mis cuadernos de notas. Por cierto, yo me he dedicado a explorar Castilla y León y es alucinante, ¿no? Todo lo que hay. O sea, por ejemplo, he descubierto... Además que es muy grande y muy variada, ¿eh? Que sí, tendrá que ver León con... Nada que ver, nada que ver. Y los montes, o sea, Palencia, o sea, pero es que nada que ver. Pues una auténtica gozada. Pero es un año que nos ha obligado también eso, pues a buscarnos las habichuelas a los que nos gusta tanto viajar. Yo creo que he leído más que nunca, no sé tú, Sí. pero bueno, más que nunca tampoco, porque además sabes que hemos hecho carreras universitarias de muy viciosos de la literatura y ahí hemos leído como bestias. Pero sí que es verdad que, bueno, que es un complemento muy bueno siempre. Sabes que yo soy un enamorado de los mapas, con lo cual también he pasado muchas horas descubriendo con mis mapas abiertos en mesas y dejándome ir, ¿no? Ir mirando rutas o pensando, pues a lo mejor se podría ir por aquí o, ¿no? No sé. Pero que hayas viajado por estos sitios es muy interesante porque, por ejemplo, todo el patrimonio que tenemos, conocerlo es muy importante. Tú tienes un viaje además que es un día, ¿no? En Madrid. Sí. Dioses y mitos, que me parece Dioses y mitos madrileños. Es recorrer toda la huella mitológica que tenemos en Madrid, que es muy reciente y que se localiza principalmente en los años en los que Carlos III reedificó la ciudad. Hay un poquito más, podemos llegar hasta Fernando VII incluso, pero es muy interesante. Es leer la simbología y los mitos en la propia ciudad. Pero a mí me parece un regalo ese día, ¿no? Es decir, cualquier persona... Muy chulo. Claro, a ver si lo haces en 2021 y... Sí, mi intención además es la de extenderlo a otras ciudades. ¿Ah, sí? Porque, sí, porque, bueno, no todas, no todas. En algunas tenemos un pasado mitológico muy antiguo, pero no hay huellas palpables, es decir, tendríamos que ir ya o bien a yacimientos o bien a... Pero muchas de ellas sí lo pueden permitir o pueden justificar ese viaje. Y es una mirada diferente a la arqueológica, diferente a la histórica, porque tiene mucho de literario y tiene también mucho de artístico, ¿no? Tiene mucho de la propia historia del arte, de cómo leer esos símbolos a través de arquitectura, a través de escultura y a través de conceptos. Cómo luego se han cristianizado parte de esos conceptos y otros no, se han paganizado. A mí sí a ver, me voy a apuntar, si me lo permites, cuando hagas el de Madrid, porque además ahí no tengo que llevar mochila, ¿no? Puedo ir... Pero si quieres... Yo no, lejos de mí el decirle a nadie que tiene que traer o no. No. Generalmente lo hacemos con buen tiempo, o sea que yo te recomendaría más que nada traerte una visera, un gorrito, un parasol. Ya. Pero vamos, luego ya lo de la mochila es... Parasol es un recorrido bastante abarcable además y que la gente de Madrid se ha realizado 1000 veces. Empezamos en Atocha y a partir de ahí vamos subiendo y luego hacemos un pequeño arco. Y acabamos claro. Era una broma, si es un recorrido de un día, ¿no? Pero muy interesante. Yo no sé si la gente lo conoce, yo creo que sí, porque además tú tienes muchísimos seguidores y que además han viajado contigo. El año que viene, Espido, ¿tu programación va a ser la misma? ¿Vamos a tener los mismos viajes? En principio vamos a intentar que se mantengan, quizás incorporar incluso alguno nuevo, que este año había quedado pendiente. Por ejemplo, bueno. Quería uno por la zona de Cornualles, siguiendo la ruta del Rey Arturo. Y ese quedó pendiente. Y en principio, sí, mi intención es cuando se pueda y con la mayor seguridad posible el retomar los clásicos, que hasta ahora eran los que llevamos a cabo en Inglaterra y en Irlanda, es decir, el de la ruta de las hermanas Bronte, el de Jane Austen, que tiene un éxito siempre apabullante. Veremos si se puede ir a Kenia, veremos si se puede ir a Rusia, veremos si se puede ir... Va a estar la actualidad condicionando pues minuto a minuto lo que hagamos, ¿no? Pero y si no, inventaremos cosas nuevas. No, seguro. Sí, vamos, ya sé que tu mente no para de idear. Pero eso está muy bien, porque yo creo que
los viajes literarios que hace la gente contigo, algún día deberíamos traer a algunas de tus viajeras o de tus viajeros para que ellos lo contaran a la audiencia, pero son, claro, son de una riqueza incalculable, Espido. Y me tienes todavía sin saber cuándo de febrero sacas el ensayo. Es que, Principios de febrero. ¿Principios? Sí, no, sí. Ah, bueno. Creo que el 4 de febrero, primera entrega de... Pero vamos a ver, porque va a haber un cambio editorial ajeno a mi voluntad. En principio se mantienen las fechas y yo creo que no se prolongará más. Tenía que haber salido en mayo. Y sí, lo todo sé, esto sí. Lo habíamos hablado tú y yo, pero bueno, todo esta maldita pandemia lo ha parado todo. Como decías tú al principio, a raíz de nuestro saludo a Montse, que hay gente que lo está pasando muy mal y nosotros siempre tenemos nuestra mente con ellos, ¿no? Yo creo que es importante también, pues, bueno, respetar las medidas, aunque algunas nos puedan parecer peor o mejor, pero hay muchas personas mayores y mucha gente que sí, bueno, sí, yo en ese sentido soy rigurosa hasta la neurosis. Sí. Es decir, es cierto que a veces las redes sociales pueden dar una imagen diferente, en muchas fotografías aparezco sin mascarilla, pero puedo asegurar que el momento de la fotografía, siempre sin nadie cercano, estamos, o sea, yo en particular estoy absolutamente concienciada con ese tema, me preocupa mucho. Me preocupa mucho además el que bajemos la guardia por agotamiento, por costumbre, por hartazgo, por rebeldía, por muchas otras cosas. No lo sabemos todo, poco a poco se van sabiendo más cosas que parecían absurdas en abril o en mayo ahora se están revelando y cosas que entonces se daban por hecho ahora se están desechando. Pero bueno, si en cada momento nos dan un tipo de información, en ese caso yo intento ser lo más rigurosa posible. Yo la verdad os pido, perdóname, como no tengo redes sociales, pero ahora sí, ahora voy a buscar las fotos esas que dices para ver dónde te las has hecho, que será interesante aquí en Madrid o donde sea, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me gustaría que esto durara mucho más, pero ya casi son las 8, o sea, es que el tiempo vuela, siempre es un placer y además siempre tenemos, bueno, que escucharte es un privilegio. Y como, bueno, no sé qué deseo tienes para 2021 o con qué pensamiento o idea quieres que cerremos esta charla, que quieras compartir con nuestros queridos oyentes / espectadores. Si tienes alguno, si no, nos despedimos amigablemente, pero para el 2021, mira, ¿tú cómo lo ves? Que valoremos lo que ahora mismo tenemos y lo que ahora mismo somos, sin compararnos, sin anhelar, sin rencores, y por otro lado, que en lugar de opinar sobre todo, en lugar de hablar sobre todos los temas, en lugar de ser los primeros en dar nuestro punto de vista, que hagamos lo que haces tú durante los viajes, es decir, que observemos y que nos demos cuenta de que a veces para contribuir al ruido vale más callar, y para aportar a una sociedad en ocasiones es mejor la reflexión, y ya habrá tiempo de decir qué es lo que opinamos, ya habrá tiempo de decir esto. Claro, yo estoy rodeada de gente que opina, ¿no? De escritores, de intelectuales, y ahora mismo muchos de nosotros no tenemos gran cosa que decir, porque todo es tan inmediato, todo está ocurriendo de una forma tan salvaje y nos impacta de tal forma que es posiblemente necesario el que tomemos cierta distancia y sobre todo que valoremos el aquí y el ahora. Fue una conclusión que saqué hace ya años y que ahora me parece más imprescindible que nunca. Maravilloso, pues muchísimas gracias, Espido. La verdad que siempre es un placer inmenso que estés aquí. Despídeme de tus amigas que están por ahí. Dile adiós a Jorge. Sí, a ver, pues nada, un placer, la verdad. Muchísimas gracias por haber compartido conmigo, con nosotros, esta charla viajero literaria, no sé cómo definirla, maravillosa en cualquier caso. Te emplazaré a otra en cuanto te descuides. Y a vosotros, queridos oyentes / espectadores, pues daros las gracias también por haber estado ahí, por habernos... Muchísimas gracias a todos ellos y en particular a la barra y a ti, Jorge. Participativo. Nada, es un placer, Espido. Muchísimas gracias y un beso enorme. Y a todos vosotros, pues un abrazo y un beso y nos vemos por aquí la semana que viene.